respecto a la prevalencia, según la prevalencia, según la edad, puede haber mayor prevalencia en mujeres posmenopáusicas con una edad promedio, pues 54 años, debido a que usualmente o con mayor frecuencia la sintomatología del cáncer de ovario suele aparecer en estadios más tardíos, más del 75% del diagnóstico se realiza en estadios 3 o 4. Y el 60% de estas pacientes van a presentar enfermedad metastásica al momento en el que se realiza el diagnóstico, con una tasa de supervivencia del 25 al 30%. En esta imagen, pues podemos observar que en un estudio realizado en 71 pacientes con cáncer de ovario, pues a medida que avanza la edad hasta los 59 años, la incidencia asimismo pues va aumentando. Bueno, ya entrando como tal en el tema, vamos a clasificar pues los tipos de cáncer de ovario y según la OMS, el carcinoma de ovario más frecuente, pues como les venía mencionando desde el principio, es el carcinoma epitelial de ovario, que representa alrededor de un 90%. Este, de una vez, pues lo dividimos en cinco tipos, que es el seroso de alto grado, que representa el 70%, el seroso de bajo grado, que es menor al 5%, el de células claras, que es el 10%, igual que el endometrioide, y el mucinoso de 3%. Y asimismo, pues también se pueden presentar tumores germinales de ovario y pues algunos tumores malignos del estroma de los cordones sexuales. ¿Sigue? Bueno, para abordar cada uno de estos, pues a nivel de histopatología, ya que pues por este medio va a ser como vamos a diagnosticarlo y a confirmar el diagnóstico, empezamos pues por el seroso de alto grado, que es el más frecuente. Este va a estar más que todo asociado a mutaciones en el P53. Aquí pues a nivel histológico vamos a encontrar células grandes con núcleos atípicos y este es más frecuente que haga mitosis. Es uno de los carcinomas más agresivos. También es importante tener en cuenta que puede hacer necrosis frecuentemente y normalmente se asocia a un mal pronóstico por un diagnóstico tardío y aproximadamente tiene un pronóstico de 5 años. Por otro lado, tenemos el seroso de bajo grado. Este ya lo vemos pues muy diferente, ya que pues vamos a ver un patrón organizado, núcleos uniformes, aquí no vamos a tener tanta mitosis y en ocasiones puede tener calcificaciones redondas. Este normalmente suele ser de crecimiento lento y va a tener un mejor pronóstico que pues el de alto grado. Luego seguimos con el endometrioide. Aquí vamos a ver glándulas más que todo redondeadas o tubulares que pueden coexistir, pues como el nombre lo indica, con una endometriosis y este suele tener un buen pronóstico, pues si es diferenciado y detectado a tiempo. Pues en la esquina superior ya podemos ver el de células claras, que como su nombre lo indica, vamos a ver células con un citoplasma claro o espumoso. También vamos a tener núcleos bien diferenciados, va a ser un patrón más sólido y este tipo de cáncer va a ser agresivo y normalmente resistente a la quimioterapia y también se va a asociar como el endometrioide pues a la condición de endometriosis. Y por último tenemos el mucinoso, que aquí vamos a ver células con un citoplasma claro o azulino a veces y también vamos a tener abundante moco intracelular, vamos a tener núcleos basales y elongados y este es importante porque puede confundirse con metástasis de tumores gastrointestinales. ¿Sigue? Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, igual que muchos tipos de cáncer, pues la causa pues continúa sin conocerse, pero pues hay ciertos factores de riesgo que pues predisponen a las mujeres a, a pues tener este cáncer. Entonces, pues los más importantes, primero pues está tener una edad avanzada, ya que pues las células van a acumular más errores genéticos. Entonces, por eso es más común que veamos este tipo de cáncer después de los 50 años en mujeres posmenopáusicas. Y por otro lado, tenemos las alteraciones genéticas hereditarias, que ya las vamos a ver más adelante, pues como tener en cuenta la presencia de genes BRCA1 y BRCA2. También tenemos pues haber tenido una terapia de reemplazo hormonal como son las pastillas anticonceptivas. Recordemos que pues
Esta exposición prolongada a los estrógenos también puede estimular el crecimiento de pues, el revestimiento interno del mismo endometrio y asimismo pues, puede estimular el crecimiento de las células cancerígenas que estén pues, ahí en el endometrio. Em, Ser nulípara, es decir, pues no haber tenido embarazos, ya que pues cada vez que una mujer ovula implica como la ruptura de este epitelio y luego pues este epitelio se va a tener que reparar. Entonces en esa reparación va a haber como más riesgo de errores celulares y pues hay más riesgo de que hayan más mutaciones. Entonces, por ende, el embarazo y la lactancia va a ser como un factor protector, ya que pues van a reducir esta cantidad de ovulaciones. Por otro lado, tenemos la endometriosis, como les dije, es más común en subtipos de células claras y endometrioide, y pues básicamente va a generar esta inflamación crónica y daño pues en los tejidos, por lo cual puede predisponer también a pues transformaciones malignas. Y por último tenemos el sobrepeso, que pues el tejido graso va a producir estrógenos y también estos estrógenos, igual que la terapia de reemplazo hormonal, va a estimular la proliferación celular. Eh, bueno, entonces ya entrando de lleno, como tal en la fisiopatología, es importante también entender la parte de la genética. Por esto vamos a hablar de los tipos de mutaciones que hay, iniciando por que se divide en mutaciones germinales y mutaciones somáticas. Las mutaciones germinales van a ser todas aquellas mutaciones que son heredadas y son potencialmente heredables. Esto nos puede llegar a generar una predisposición a cáncer pues, hereditario y van a estar presentes en todas las células del cuerpo. Por otro lado, las mutaciones somáticas van a ser estas mutaciones que no son heredadas ni heredables y pues son mutaciones de nuevo o adquiridas. Se va a dar una transformación patológica de células normales a células cancerosas. Entonces, esta transformación va a ir aumentando a medida que avanza, pues se desarrolla este proceso neoplásico por la acumulación de mutaciones como consecuencia de una pérdida de la regulación pues, de los procesos internos de la célula. Importante también tener en cuenta pues, que estas mutaciones somáticas van a estar únicamente en el órgano afectado. Entonces, en este caso, pues en el órgano. Ya entrando a las mutaciones en cáncer de ovario, pues las principales van a ser las mutaciones en el gen BRCA, BRCA1 y BRCA2, o pues las otras mutaciones en genes involucrados como tal en los sistemas de reparación por recombinación homóloga. Como ya había mencionado anteriormente, pues es importante tener en cuenta que la aparición de cáncer de ovario suele ser pues, predominantemente en mujeres posmenopáusicas con una promedio de 54 años. Sin embargo, una predisposición genética va a implicar un inicio temprano pues, en el desarrollo del cáncer. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia de los genes BRCA1 y BRCA2? Van a ser genes supresores de los tumores y van a ser esenciales para el adecuado funcionamiento a nivel celular. ¿Cuáles van a ser esas funciones importantes? Asegurar la integridad del genoma. Esto lo hace mediante, pues, se asegura que el material genético de las células hijas durante el proceso de la mitosis sea la misma que el de las células madre. También mediante la reparación de ADN, pues por este sistema de reparación por recombinación homóloga, que ya lo vamos a estudiar pues, mejor más adelante. También por la regulación de la estructura de la cromatina, que va a ser muy importante al momento de regular pues, la transcripción y pues, de otros genes. Y también por el ciclo de ubiquitinación. Estos van a ser los genes no BRCA, sin embargo, pues que también van a ser muy importantes porque van a codificar proteínas esenciales en el sistema de reparación por recombinación homóloga. Entonces, daño en estos genes pueden causar deficiencia en la reparación pues, de los errores genéticos que nos puede llevar pues, a un desarrollo de la neoplasia. Los principales pues, van a ser el RAD50, el RAD51, sí, los MLH y los MCH. Entonces, para entender un poco más de los mecanismos de daño, vamos a hablar de tres mecanismos principales. En cuanto a la ruptura y pues de cadena sencilla y cadena doble durante el proceso de mitosis. Es muy importante tener en cuenta que pues, en un proceso neoplásico las células cancerígenas van a estar en constante mitosis. Por ende, si se dan estos daños constantemente y no hay un proceso de reparación pues, adecuado, estos daños se van a empezar a acumular y acumular, generando pues, un desarrollo de la neoplasia. El siguiente mecanismo de daño van a ser errores de apareamiento. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen de lateral, pues los nucleótidos tienen que estar pues, unidos de manera adecuada, lo cual sería la timina con la adenina y pues la citosina con la guanina. En caso de que no se dé de esta forma, sino que, por ejemplo, sea de citosina con adenina,
Entonces va a generar pues unos bultos en el ADN, como podemos ver acá en la parte inferior en esta imagen. Se van a generar estos bultos y se va a activar una vía de reparación. Y si esta vía llega a fallar, pues estos errores se van a empezar igual a acumular y pues nos puede llegar a desarrollar pues una neoplasia. Y ya finalmente pues la lesión va a ser como tal esta que pues al igual pues nos puede pues desencadenar procesos que sí nos puede llevar a cáncer. Entonces, una vez que entendimos los mecanismos de daño, vamos a hablar de los mecanismos de reparación. El primero que ya pues habíamos hablado antes es el sistema de reparación por recombinación homóloga. Tenemos que partir de la base de que los seres humanos tenemos, bueno, nacemos pues con 23 pares de cromosomas, 22 homólogos y un par sexual. Entonces, mediante este proceso vamos a mirar pues la imagen del lado, que es la que se está señalando. Entonces, el primero, el cromosoma pues moradito, y el segundo cromosoma pues va a estar este que va a ser el rosado. Entonces, en el primer cromosoma va a llegar una radiación de alta energía y pues va a generar un daño, entonces, por ejemplo, una lesión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a activar el proceso de sistema por recombinación homóloga y este cromosoma dañado pues se va a emparejar a su cromosoma homólogo, que sería este el rosado, y pues va a reparar el daño mediante pues la recombinación. Entonces, lo va a reemplazar con este material genético de su cromosoma homólogo usando pues secuencias copiadas por este cromosoma. En esta imagen lateral lo que les quería mostrar pues es el mismo proceso, sin embargo pues que las proteínas que nos van a ayudar a reparar estos daños pues van a ser estas proteínas implicadas, que va a ser el BRCA1, el BRCA2 y el RA51. Entonces, en caso de que haya una mutación en el gen BRCA1, pues se va a producir una proteína que va a ser deficiente o ineficiente y pues no va a ayudarnos a reparar adecuadamente este daño. El siguiente va a ser el mecanismo de unión de extremos. Entonces, el mecanismo de reparación de unión de extremos pues va a ser esta vía de reparación que se va a utilizar principalmente en roturas de doble cadena o de cadena sencilla pues, del ADN. Lo que va a suceder es que está el cromosoma, pues llega una radiación de alta energía, va a generar un daño, igualmente puede ser, por ejemplo, una lesión, y este mecanismo de reparación va a unir los dos extremos rotos, simplemente los va a volver a unir sin siquiera verificar que la información genética sea pues adecuada, por lo cual se considera que este mecanismo es un mecanismo desordenado, y pues generalmente resulta en una pérdida o en una adición de algunos nucleótidos y pues una pequeña mutación en el sitio de lisis. Y finalmente tenemos este mecanismo de reparación que se llama el mismatch repair y va a ser esta vía de reparación que va a actuar para corregir los pares incorrectos de base. Entonces, pues llega el ADN polimerasa y va a poner un nucleótido que no es correcto. Entonces, por ejemplo, en la imagen podemos ver que une la citosina con la adenina, pues ya sabemos que no va de esa forma. Entonces, este sistema de reparación va a activar una serie de proteínas del ADN, de la polimerasa E, que lo que va a hacer es como identificar este error que se creó y va a removerlo. Una vez lo remueve, se repara basado en la secuencia pues, de la otra hebra del ADN. Y pues como podemos al igual observar en la imagen, pues van a estar estas proteínas involucradas, que ya también les había mencionado que pues, si hay un daño en el ADN no se va a dar esta reparación de forma adecuada. En la imagen, pues en la parte lateral también podemos observar que si este sistema pues no funciona, se puede generar una mutación adquirida, pues por una inestabilidad, pues generando también la inestabilidad microsatelital. Entonces, ya que entendimos un poco acerca de la genética, vamos a hablar ya como tal de la fisiopatología, de cómo se desarrolla la neoplasia. Por eso, pues vamos a hablar de la hipótesis del doble gole de Knudsen. Es importante tener en cuenta que esta pues, se va a dividir dependiendo si la mutación fue pues, germinal o si la mutación pues, fue esporádica. Entonces, si es una predisposición heredada, el primer golpe pues, va a ser esta primera mutación que nos heredó nuestro padre o nuestra madre y va a estar presente en todas las células del cuerpo. El segundo golpe va a ser una pues segunda mutación esporádica, ya sea, digamos, por factores exposicionales, por estilos de vida, que va a implicar pues una mutación en el gen BRCA que nos va a llevar a una pérdida de la función. Entonces, si no hay una función adecuada de estas proteínas, pues no va a haber una reparación adecuada y pues va a generar un crecimiento y inicio el crecimiento de un tumor. Entonces, como podemos ver en la imagen, pues ahí podemos evidenciar lo que les acabo de mencionar. Y si es origen esporádico, vamos a tener que ambos golpes, el primero y el segundo, pues se van a dar por mutaciones esporádicas, como ya había mencionado, por estilos de vida, por factores exposicionales. Y pues lo mismo, una mutación en el gen BRCA y pérdida de las funciones de la proteína, que nos puede llevar al crecimiento del tumor. Entonces, ¿cómo se va a dar el desarrollo? Entonces, hay una mutación en el gen BRCA.
Va a haber una pérdida del control del ciclo celular porque las proteínas no van a hacer su trabajo adecuado, no va a haber un sistema de reparación adecuado y se van a empezar a acumular todos estos pues, errores genéticos que no se pudieron reparar. Se va a dar un crecimiento sin reparación por la acumulación de errores y pues la aparición de nuevas mutaciones pues, de cada célula. Y el cáncer pues, se va a desarrollar a partir de esto. También pues, va a ser de células con alta inestabilidad genómica. La propagación de la neoplasia pues ya se puede dar también por extensión directa, también por exfoliación de células como tal a la cavidad peritoneal. También se puede dar por diseminación linfática a la pelvis, pues alrededor de la aorta, y aunque es menos frecuente, también se puede dar diseminación hematógena como pues al hígado y a los pulmones. Ahora, pues el riesgo de la neoplasia, entonces, por ejemplo, en pacientes que no tienen ningún tipo de, pues, de mutación o de predisposición genética, el riesgo de desarrollar cáncer de ovario por una mutación esporádica puede ser del 1.3%. Sin embargo, en mujeres con una mutación en gen BRCA1, esta probabilidad o este riesgo va a aumentar en un 40 o un 60%. Y en mutaciones en gen BRCA2, pues va a aumentar de un 11 a un 30%, es al igual menor que en BRCA1, pero pues al igual es un riesgo bastante alto. Y bueno, ya pasando como tal al cuadro clínico, la presentación clínica, tenemos que los primeros síntomas que van a iniciar, aunque no son muy específicos del cáncer de ovario, van a ser los síntomas gastrointestinales. Entonces la paciente puede presentar náuseas, constipación, dispepsia, pérdida de apetito o saciedad precoz. Pues como había mencionado, no son muy específicos para cáncer de ovario. Sin embargo, posteriormente, luego pueden empezar a aparecer síntomas como dolor pelviano o como un dolor pues, compresivo por pues, una sensación de una masa. También distensión abdominal, ascitis, masa anexial, pues que usualmente puede ser irregular, sólida y fija. También pueden presentar astenia, dispareunia y hemorragia uterina anormal, aunque no es tan frecuente, es muy importante tenerlo en cuenta porque recuerden que pues es más prevalente en mujeres posmenopáusicas que pues no sería normal que presenten una hemorragia uterina. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del diagnóstico y pronóstico. Lo vamos a dividir en tres partes. Primero, los estudios de imagen, que vamos a tener la ecografía transvaginal, un TAC o una resonancia magnética. De segundas vamos a tener marcadores tumorales muy importantes como son el CA-125 y el H4. Y por último, pues sí o sí una confirmación histopatológica. ¿Sigue? Bueno, entonces dentro del diagnóstico es súper importante que tengamos en cuenta la evaluación clínica, los síntomas que pues ya acabamos de ver. Y en cuanto al examen físico, vamos a buscar alguna masa abdominal palpable o pélvica y muy importante que busquemos signos de ascitis. ¿Sigue? En cuanto a los estudios de imagen, la ecografía transvaginal es la primera prueba de imagen que está recomendada. Nos va a permitir identificar características sospechosas o anormalidades anatómicas de malignidad en masas anexiales y esta va a ser súper importante para el uso de criterios IOTA o el modelo ADNEX, que lo vamos a ver más adelante con otros algoritmos para pues la predicción. Después tenemos el TAC o la resonancia magnética, que básicamente estos ya se van a usar más para una estadificación o cuando se sospecha más que todo, pues de alguna metástasis. ¿Sigue? Es decir, ¿qué voy a hacer? Tengo que organizarme, voy a morir. ¿A qué me da? Bueno, en Apaguemos cuanto a por los favor los marcadores micrófonos. tumorales, Pero míralas todas ellas, Apaga los todas, micrófonos que no sean porque el hasta tuyo, mi por favor. abuelita se me ha acompañando. no sé si alguien lo puede apagar, es que creo que no está escuchando. Ya. Bueno, en cuanto a los marcadores tumorales más importantes, vamos a tener estos dos, el CA-125 y el H4, y estos se van a usar más que todo pues en los índices de predicción de malignidad, como son el Roma, que los va a utilizar ambos, más un estado menopáusico, es decir, vamos a estadificar si la mujer está en premenopausia o posmenopausia. Después tenemos el IOTA o el ADNEX, que van a combinar la ecografía con marcadores pues para estimar el tipo y la probabilidad de malignidad, que va a ser un poco más específico. Y por último vamos a hablar de la RMI o pues también conocida como Jacobs,
que va a ser la combinación del CA 125 más una ecografía más el estado menopáusico. Y por último, tener en cuenta que pues siempre para la confirmación diagnóstica vamos a realizar pues una cirugía exploratoria y confirmatoria más una biopsia y pues aquí haremos pues el reconocimiento histopatológico. ¿Sigue? Bueno, primero vamos a hablar del algoritmo Roma. Básicamente va a calcular un porcentaje de riesgo de que una masa pélvica sea maligna o no. Entonces aquí va a combinar, digamos, el porcentaje que dé el CA 125 y el H4. El CA 125 va a ser una glicoproteína que va a estar presente en los tejidos celómicos y va a ser muy útil en el diagnóstico y seguimiento del cáncer de ovario, pero tenemos que tener en cuenta que esta proteína CA 125 se puede afectar por factores como la edad, el ciclo menstrual, embarazo, raza, tabaco, consumo de cafeína o incluso pues la misma endometriosis. Pues la elevación de este, en especial en mujeres pues que estén premenopáusicas, se va a correlacionar más que todo con carcinomas serosos avanzados. Es importante tener esta diferencia entre si una mujer está en premenopausia o posmenopausia, ya que pues en la premenopausia, por lo que les comentaba en los factores de riesgo, por los ciclos menstruales, este sea 125, pues se va a tender a elevar, o se puede elevar, mejor dicho, así no haya cáncer. Entonces, por eso, digamos que aquí en la parte derecha, podemos ver que el corte va a ser más alto para la mujer posmenopáusica. Digamos que el punto en contra de este algoritmo es que tiene una baja especificidad en estadios tempranos, pero es muy útil en combinación con otros métodos diagnósticos. Si quieres, sigue. Bueno, antes de seguir, es importante recordar que todos estos algoritmos de los que vamos a hablar normalmente se usan con calculadoras pues virtuales. Uno busca en Google calculadora modelo ADNEX o pues el algoritmo de Roma, ya que pues son muy extensos y simplemente pues colocando los valores que pues más adelante también les voy a mostrar como ejemplos de cómo se ven en las calculadoras. Entonces, siguiendo con el modelo IOTA, van a ser criterios ecográficos que van a también como calcular un porcentaje de riesgo de que una masa sea benigna o no. Entonces, para esto nos plantean las Simple Rules de IOTA, que van a ser 5 características benignas que las podemos ver pues en la imagen de abajo y 5 malignas. Entonces, pues en las características para predecir la malignidad tenemos primero pues que haya un tumor sólido irregular, pues todo esto pues recordando que lo vamos a ver mediante la ecografía, si hay presencia de ascitis, al menos 4 estructuras papilares, que haya un tumor multilocular sólido irregular cuyo diámetro debe pues, ser mayor a 100 milímetros o un flujo sanguíneo muy intenso. Entonces, ¿cómo lo vamos a correlacionar? Si se observa al menos una de estas reglas M, por decirlo así, que son las de maligna, y ninguna de las benignas, vamos a tener pues un probable tumor maligno. Si se observa al menos una de las B y ninguna de las malignas, vamos a tener un probable tumor benigno. Y si hay una de cada una o ninguna, vamos a tener un resultado inconcluso y ahí es cuando vamos a utilizar pues el modelo ADNEX, que va a ser como más específico porque nos va a guiar como hacia el subtipo tumoral que estamos sospechando. Entonces, básicamente, pues los resultados de este nos pueden decir si es un tumor benigno, un borderline, pues ya un cáncer de ovario más avanzado como en estadio 2, 3, 4, o si ya en su defecto hay metástasis. Si quieres, sigue. Bueno, este es un ejemplo de cómo evaluaríamos un modelo ADNEX. Entonces, pues el modelo ADNEX tiene en cuenta la edad, el nivel de CA 125, también tiene en cuenta el tipo de hospital, si la paciente está hospitalizada o no, el tamaño máximo de la masa encontrada,
la cantidad de lóbulos sólidos observados pues en la masa y la cantidad de ascitis o líquido libre en el abdomen, que va a ser como uno de los criterios más importantes. Y pues ya si se alcanza a ver una presencia de metástasis, pues en el ultrasonido. Y pues en la última imagen vemos cómo se podría clasificar. Ahí nos va a dar un porcentaje y pues hacia qué podemos enfocarlo más. ¿Sigue? Y por último tenemos el índice de malignidad de Jacobs o el RMI. Este es uno de los más antiguos. También va a calcular el riesgo de cáncer pues, en mujeres con masas en los ovarios. Y aquí básicamente va a usar los datos del CA 125 que se va a tomar en sangre, más la puntuación ecográfica y más el estado tóxico de nuevo. En la puntuación ecográfica, pues también es muy parecido a lo que acabamos de ver. Vamos a evaluar la multilocularidad, áreas sólidas, si hay presencia de ascitis, metástasis intraabdominales o si es bilateral o no. Pues digamos que comparado a los otros dos que acabamos de ver, es más simple, pero va a ser menos preciso, ya que solo nos va a decir como una probabilidad de que sea benigno o maligno. Entonces aquí pues es importante tener en cuenta, digamos, los predictores de malignidad que nos dan, que va a ser pues un tumor con ascitis y al menos flujo vascular moderado con Doppler. Y pues importante tener en cuenta la edad, que sea mayor de 50 años y pues una elevación en el CA 125, pues aquí nos dan un corte mayor a 100 unidades. ¿Sigue? Y pues ya este es el último ejemplo, que pues es como para mostrarles los valores que les acabo de decir. Y pues es muy fácil pues usar la calculadora, simplemente ponerlos y ahí nos va a dar el resultado de qué tan probable es que el tumor sea benigno o maligno. Bueno, pues también en esta parte de diagnóstico es muy importante poder pues, estadificar el cáncer de ovario. Entonces usamos la estadificación según la FIGO. Lo que nos menciona que un tumor, pues que un cáncer de ovario en estadio 1 va a ser un tumor confinado al ovario o las trompas de falopio. Este se va a subdividir pues en 1A, 1B y 1C. El 1A nos habla de que el tumor va a estar pues limitado únicamente a un ovario y que no van a haber células tumorales pues ni en la superficie del ovario o la trompa de falopio, ni en el líquido acítico o pues el líquido en el lavado peritoneal. En la 1B, el tumor va a estar limitado a ambos ovarios, sin embargo, tampoco va a haber células tumorales en la superficie ni pues, en el líquido acítico o lavos peritoneales. Y el 1C, el tumor va a estar limitado a uno o a los dos, pero pues también va a tener en cuenta otros factores, que pues también se va a dividir en 1C1, 1C2 y 1C3. El 1C1 va a ser cuando hay rotura quirúrgica. El 1C2 es cuando al momento de entrar a la cirugía, pues la cápsula ya se encontraba rota o pues simplemente hay células tumorales en la superficie. Y el 1C3, pues ya hay células malignas en el líquido acítico, pues en el lavado peritoneal. Ya en el estadio 2, pues podemos hablar de que el tumor va a afectar a uno o ambos ovarios o las trompas de falopio. Sin embargo, pues se va a extender a la pelvis. Entonces también se va a ir en 2A y 2B. En el 2A vamos a hablar de extensión ya a nivel como tal del útero. Y en el 2B, pues ya en tejidos pelvianos o intraperitoneales. En el estadio 3, pues el tumor va a afectar a uno o a ambos ovarios o trompas de falopio, sin embargo también va a haber compromiso peritoneal y pues también de los ganglios linfáticos retroperitoneales. Este se va a dividir en 3A, 3B y 3C y el 3A se va a subdividir en 3A1 y 3A2. El 3A1 va a volver a dividirse siendo I o doble I. Entonces el 3A1 solo va a haber una afectación, pues va a haber afectación de ganglios linfáticos retroperitoneales. 3A1 y pues la metástasis va a ser menor o igual a 10 milímetros y 3A1 I va a ser mayor a 10 milímetros. En cuanto a la 3A2, pues va a haber ya una afectación peritoneal extrapélvica, sin embargo, pues va a ser microscópica y puede haber o no compromiso de ganglios linfáticos. En el 3B, pues ya la afectación es macroscópica, sin embargo, va a ser menor o igual a 2 centímetros de diámetro y lo mismo puede haber o no compromiso de ganglios linfáticos. Y en el 3C, pues la afectación ya va a ser macroscópica mayor a 2 centímetros de diámetro y pues también lo mismo, compromiso o no de ganglios linfáticos. Ya en el estadio 4, pues va a ser el estadio más avanzado, es cuando ya hay metástasis a distancia,
pues excluyendo, perdón, metástasis peritoneal, y se va a dividir en 4A y 4B. En el 4A ya es que ante un derrame pleural, pues la citología puede salir positiva. Y en el 4B, pues va a haber ya como tal metástasis parenquimatosa y pues a órganos extraabdominales. Ya pasando a la parte del tratamiento, es importante tener en cuenta los enfoques comunes, entonces tener en cuenta el tipo de cáncer de ovario y pues la etapa en la que se encuentra. El tratamiento se va a dividir en tratamientos locales y tratamientos sistémicos. El tratamiento local va a estar más enfocado como tal pues al tumor. Este pues va a abarcar una cirugía. El tratamiento sistémico va a alcanzar células cancerosas, en cualquier ya parte del cuerpo más extendido y pues se puede administrar ya sea por vía oral, por vía intravenosa o pues también intraperitoneal. Dependiendo del cáncer de ovario y pues también el estadio, se puede utilizar la quimioterapia, terapia hormonal o terapia dirigida. Entonces, ya entrando más de lleno, en cuanto a la cirugía como tratamiento local, pues va a ser el tratamiento principal para la mayoría de los cánceres de ovario. La extensión de la cirugía pues va a depender únicamente de qué tanto se haya propagado el cáncer. Entonces, por ejemplo, en esta cirugía se puede realizar una histerectomía, una salpingoferectomía bilateral o incluso una epiplectomía, pues si el cáncer ya está muy, muy propagado, muy avanzado. Otra pues de los objetivos de esta cirugía puede ser la citorreducción. Esto se trata en extraer tanto tumor como sea posible con el objetivo pues de no dejar ningún cáncer visible ni tumor que mida más de 1 centímetro. Entonces se puede clasificar como que la citorreducción fue completa, fue óptima o fue subóptima. La completa es cuando esta cirugía pues se logra la ausencia de la enfermedad visible macroscópicamente, entonces ya no vemos el tumor ahí pues como lo veíamos inicialmente. En la óptima, la citorreducción pues se ve que queda como parte de la enfermedad residual menor o igual a 1 centímetro como diámetro máximo. Y en la subóptima, pues hay persistencia del nódulo tumoral visible mayor a 1 centímetro. Entonces, ¿cuáles van a ser estos factores que nos van a pues, reducir la probabilidad de obtener una citorreducción óptima? Pues que la paciente que tenemos sea mayor a 60 años, que también su clasificación según la AJA sea de 3 a 4, que la paciente tenga comorbilidades médicas, que tenga un estado nutricional deficiente, que tenga enfermedades extraabdominales, que el tumor sea pues bastante grande, que incluso pues comprometa parte del intestino, que haya metástasis a ganglios linfáticos retroperitoneales, que también haya compromiso del parénquima hepático, o que pues el biomarcador sea 125 preoperatorio, sea superior a 500. Entonces, esta es la puntuación de Fagoti, que pues esta va a ser un sistema de puntuación que se va a utilizar para pues predecir qué tan probable es esta citorreducción óptima. Entonces, estas se van a evaluar 7 hallazgos laparoscópicos, los cuales pues van a ser carcinomatosis peritoneal, carcinomatosis diafragmática, retracción mesentérica, también como pues infiltración omental o del epiplón, que haya infiltración ya como tal del intestino, o la otra pues infiltración también del estómago, o pues que haya metástasis ya como tal la parte del hígado. Entonces, cada una de estas puntuaciones, de estos pues, factores que vamos a evaluar, nos van a dar una puntuación de 0 o de 2, dependiendo de si es positivo o si es negativo. Al final, esta puntuación se va a sumar y si nos da una puntuación superior a 10, pues la probabilidad de que esta citorreducción óptima pues, se haga de manera adecuada o bueno, sea exitosa, pues va a ser bastante disminuida. Pues también hablando más como ya a nivel de prevención, tenemos la salpingectomía de oportunidad, que va a ser pues este procedimiento quirúrgico que va a implicar la extirpación de las trompas de falopio. Esta va a reducir pues el riesgo de cáncer de ovario y pues también otros cánceres como el de trompa falopio y pues el cáncer peritoneal. Va a estar indicada en pacientes con mutaciones genéticas porque como ya pudimos ver, pues el riesgo de desarrollar cáncer de ovario en estas personas pues es mucho más elevado. Los beneficios de esta cirugía pues va a ser reducción efectiva del riesgo del cáncer, va a ser mínimamente invasiva, incluso se puede realizar de manera simultánea con otras cirugías. Entonces, por ejemplo, una señora que ya tuvo 3 hijos y en el parto del tercero pues dice, no, yo no quiero más hijos, entonces le hacen una histerectomía y pues se le puede hacer de una la salpingectomía de oportunidad, pues si la paciente tiene pues esos factores de riesgo. No tiene un gran impacto en las hormonas o en la menopausia, como por ejemplo otras cirugías, la cirugía de extirpación de ovario, porque esta sí puede generar, digamos, una menopausia precoz o una inducida porque pues, hay disminución en los estrógenos, por lo mismo la extirpación del ovario.
También, pues, es según la elección productiva, entonces lo mismo que mencionaba, si ya es una señora que ya tuvo los hijos que quiso tener o ya no quiere tener hijos, pues se le puede realizar esta cirugía. Y pues tiene grandes beneficios a largo plazo, pues la reducción del cáncer o evitar que este se desarrolle. En cuanto a los tratamientos sistémicos, pues vamos a hablar primero de la quimioterapia. Entonces, en esta se va a combinar tipos de medicamentos diferentes, ya que pues va a funcionar mejor y pues si tiene como mejores desenlaces y pues va a ser el primer tratamiento pues contra el cáncer de ovario. Usualmente se hace de 3 a 6 ciclos de tratamiento dependiendo lo mismo de la etapa y pues el tipo de cáncer. Y los principales medicamentos van a ser el carboplatino y el paclitaxel. Es importante tener en cuenta que esta se va a dividir en pues, quimioterapia adyuvante o neoadyuvante, dependiendo si se hace antes o después de la cirugía. Entonces, las indicaciones para una terapia neoadyuvante van a ser pues, cuando ya hay mayor compromiso del cáncer, entonces ya cuando hay metástasis hepática múltiple, hay anapatías en la vena porta-hepática, cuando ya hay compromiso de ganglios linfáticos paraórticos suprarrenales, ya hay una enfermedad difusa o pues ya hay afectación pulmonar pues, evidente. En un estudio se evidenció que la quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía pues, de citorreducción y de estadificación produjo menor morbilidad perioperatoria en comparación con una cirugía primaria pues, seguida de una quimioterapia adyuvante. En cuanto a la terapia dirigida, pues van a ser estos medicamentos, se puede pues, dividir en micromoleculares o anticuerpos monoclonales. En cuanto a los medicamentos micromoleculares, pues van a ser estos medicamentos con moléculas pequeñas que van a penetrar células con facilidad y van a buscar las dianas de cada célula pues, para poder marcarlas y que pues, luego pues, puedan ser destruidas. Y al igual los anticuerpos monoclonales van a marcar células cancerosas con el fin de que el sistema inmune pues, pueda llegar a identificarlas y las pueda destruir. Algunos de estos medicamentos pues, pueden ser el bevacizumab y los inhibidores del PARP. Ya en cuanto a la terapia hormonal, pues va a consistir en el uso de hormonas o medicamentos que van a bloquear pues, las hormonas para combatir el cáncer. Y esa terapia se va a usar pues, en pocas ocasiones para tratar cáncer epitelial, pero se va a emplear principalmente en cánceres pues, de tumores ováricos de estroma. Y los medicamentos que se pueden usar pues, son la hormona liberadora de hormona luteinizante, el tamoxifeno y pues, medicamentos inhibidores de la... Jime, perdón, te interrumpo. La clave para los del grupo de interés es CA 125. Listo, perfecto. En cuanto al tratamiento según la etapa, entonces en etapa 1, el pronóstico pues, posterior a una cirugía es de citorreducción o de estadificación, pues el pronóstico es muy, muy bueno, por lo cual este sería pues, el único tratamiento. En la etapa 2 se puede realizar inicialmente una cirugía citorreductora seguida de una quimioterapia adyuvante con los medicamentos que he mencionado, el carboplatino y el paclitaxel. Ya en etapas 3 y 4, pues son más complicadas y el tratamiento pues, tradicional va a ser una citorreducción quirúrgica primaria, ya seguida pues, de una quimioterapia. Sin embargo, pues la quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía citorreductora va a ser la opción preferida porque como pues, también ya había mencionado, pues va a reducir la morbilidad para pacientes pues, que no son para la resección. Entonces, en esta tabla, pues en buen resumen, les traje el tratamiento posoperatorio del cáncer según el estadio. Entonces, en estadio 1, pues la terapia va a ser la cirugía, pues que tiene un buen desenlace. En estadios 2, pues ya se puede realizar posterior a la cirugía 6 cursos de quimioterapia. En el estadio 3 lo mismo, se puede hacer quimioterapia de 6 o 3 cursos. Pues, la diferencia es que aquí sería una quimioterapia intraperitoneal. Y en el estadio 4, pues realmente rara vez se utiliza radioterapia y únicamente pues cuando ya se han utilizado otros tratamientos y no ha tenido una respuesta adecuada o un desenlace positivo. Y en cuanto al tratamiento del cáncer recurrente, pues el tratamiento de la recurrencia va a depender del intervalo libre de platino. Este intervalo es el tiempo entre la finalización del tratamiento y pues la detección de la recurrencia. Entonces, si una paciente acaba de terminar pues el tratamiento con platino y a los 6 meses o menos o igual a 6 meses, pues tiene una recurrencia, sugiere que esta enfermedad es sensible a platino.
Si aparece antes, pues sugiere que la enfermedad pues, es resistente y por lo cual se pueden utilizar otros agentes como lo puede ser el docetaxel o el bevacizumab, entre otros. Bueno, y ya pasando a la parte de la prevención para el cáncer de ovario, pues tenemos que la salpingectomía de oportunidad pues es una muy buena opción. También el uso de anticonceptivos orales de estrógeno progestágeno. Se evidenció que pues, en pacientes con riesgo promedio disminuye aproximadamente un 50% después de 5 años de uso y un 80% después de 10 años. Pues también la predisposición genética, tener en cuenta antecedentes de cáncer de mama y cáncer de ovario para poder consultar a un oncólogo o ginecólogo para asesoramiento pues en relación con la relación del cáncer y bueno, mirar pues qué opciones se tienen. También la salpingo-oforectomía bilateral y pues el uso de conceptivos orales que se asocia a la reducción del cáncer de ovario. Y ya finalmente mensajes para llevar a casa. El cáncer de ovario pues afecta mayoritariamente a mujeres posmenopáusicas y perimenopáusicas. Pues como factores de riesgo tenemos la nulliparidad, los embarazos tardíos, la menarquia temprana, menopausia tardía y pues marcadores genéticos como pues el BRCA1, el BRCA2. En caso de sospecha de cáncer se debe indicar una ecografía inicialmente y pues luego medir marcadores tumorales para pues, el diagnóstico. Y por lo general el tratamiento va a consistir en una estadicación quirúrgica y cirugía citoreductora, pues seguida de quimioterapia y también pues se puede usar la terapia neoadjuvante. Y trajimos un video como modo de concientización para poder pues, prevenir el cáncer de ovario. Hinchazón sin razón alguna. Dolor o presión en la pelvis que no desaparece y no sabe por qué. Sentirse muy llena rápidamente, aun cuando solo haya comido un poco. Sangrado o manchado inusual, como si tuviera periodos más largos o con más flujo de lo que acostumbra, o sangrado después de haber pasado por la menopausia. Hinchazón, dolor o presión. Sentirse muy llena rápidamente, sangrado inusual. Estas no son solo palabras. Pueden ser síntomas de algún tipo de cáncer ginecológico, como cáncer de cuello uterino, de ovario, de útero, de vagina o de vulva. Conozca los síntomas. Y si nota algo inusual, que dura 2 semanas o más, hable con su médico. Podría no ser nada, pero es mejor estar segura. Escuche a su cuerpo e infórmese sobre los cánceres ginecológicos. Listo. Y Bueno, muchísimas gracias a la doctora Zambrano y a la doctora Caviedes por la presentación de la charla. Si alguno de los que están conectados, les agradezco la conexión hasta ahora, tiene alguna pregunta, por favor, los micrófonos están abiertos. ¿Nadie? La doctora Martín, la doctora Julia Basalio, la doctora Camila Ayala. ¿Alguna pregunta, algo que tengan que aclarar? No, todo claro. Muy completo, doctor, muy claro. Muchas gracias. Bueno, yo sí tengo muchas preguntas. Lo primero que todo es, las masas anexiales son una de las patologías más frecuentes que se tiene en la consulta de ginecología. Entonces, uno no tiene el diagnóstico de cáncer de ovario, sino tiene un diagnóstico de una masa anexial. Y lo que se va a estudiar es la masa anexial como tal. Entonces, idealmente, estos tipos de algoritmos que ustedes mostraron, el RMI que tú mencionas es el índice de riesgo de malignidad. Y hay tantos índices de riesgo de malignidad como ginecólogos o médicos o cirujanos o ginecólogos oncólogos existan en el mundo. La idea es que uno se llene de razones teniendo los diferentes factores de riesgo adverso como son
la edad, las características ecográficas, y les digo ecográficas porque la ecografía es la mejor herramienta para utilizar y diagnosticar obviamente las masas anexiales, de acuerdo a que se hace por vía transvaginal y tiene mucho más fácil la valoración de los anexos que se encuentran. Anexos obviamente es anexo A al lado de, entonces los anexos, que es todo lo que está al lado del útero. Entonces, a través de la sonda del ecógrafo, tú tienes una mayor accesibilidad a la parte de la pelvis y a la evaluación de las masas anexiales. Idealmente, entonces, esto se empezó a estudiar desde hace mucho tiempo atrás y lo que yo les digo, hay tantos índices de riesgo de malignidad como empezando por el de Jacobs, después viene el de Tingustad modificado, Yamamoto modificado, IOTA Adnex Index, todos los que ustedes quieran. Obviamente, el grupo de los Países Bajos lo que hizo fue introducir dentro de este panel de estudio lo que es el Simple Rus, las Bs y las Ms. Entonces, cualquier paciente que tenga cualquier B, pues obviamente vamos a saber que es una lesión benigna, pero solamente con la aparición de una M, con la característica de una M a nivel ecográfico, ya es una alta sospecha de cáncer de ovario o de neoplasia. Lo que tú mencionabas con respecto a las alteraciones genéticas y la teoría de los dos golpes, esto funciona básicamente en la histología de los epiteliales de ovario, ¿vale? ¿Por qué? Porque acuérdense que están cánceres de ovario por grupos etos y los más grandes son tres. Entonces están de la granulosa, los cordones sexuales. Es que los que más frecuentes se presentan son los epiteliales, casi entre un 70-80%, que son los que más se estudian y los que producen todos este tipo de sintomatología, las CITI, las que operamos nosotros normalmente ahí en el hospital de Mederi. La idea es entonces llenarse de razones, estudiarlas y de acuerdo a las imágenes y el CA-125, que es un marcador tumoral que nos sirve mucho para valorar las pacientes con sospechas de masas anexiales complejas, sí, estas se van a beneficiar, obviamente, de pedirles estudios de extensión y poder ver si se les corre o no los índices de riesgo de malignidad. Entonces, uno que nos gusta muchísimo a nosotros es el índice de riesgo de malignidad, el IOTA Adnex Index, que también fue por el grupo de los Países Bajos, los cuales tienen 9 ítems, de los cuales 3 son clínicos y 6 son ecográficos. Ahora también después el grupo de los radiólogos sacaron una clasificación que se llama el ORATS, ¿vale? ORATS, para que quedemos claro, ORATS, ¿vale? ¿Por qué? Porque es Ovarian Radiological, es igual que en el de BRATS, pero este es con el de masas anexiales, ORATS, que es de Ovarian. La idea es entonces que de acuerdo a lo que se encuentra con los hallazgos a nivel, ya sea ecográfico con el marcador tumoral CA-125 o si ustedes quieren a nivel con la tomografía o la resonancia, uno puede llegar a tener un diagnóstico, una sospecha diagnóstica de qué puede ser. Uno tiene varias formas de enfrentarse a ese tipo de paciente. Lo primero es, ustedes ya saben que la incidencia está más o menos a los 63 años de edad. Son pacientes que previamente pueden haber tenido factores de riesgo. Uno de los principales factores de riesgo, ustedes ya los mencionaron, son los antecedentes genéticos, que tengan síndromes de BRCA1, BRCA2 en la familia, las mismas pacientes que tengan alteraciones, cáncer de mama, el síndrome mama-ovario es uno de los principales factores también para cáncer de ovario, pacientes con obesidad, anovulación, pacientes que tengan obviamente una menopausia muy tardía, una menarquia muy temprana, que tengan un tiempo de exposición obviamente mucho más largo, pero no es exposición a nivel hormonal, sino es secundario a la cascada inflamatoria que van a producir secundaria a la ovulación. Si ustedes se van a dar cuenta, una de las teorías que tiene el cáncer de ovario es secundario a los factores o a la cascada inflamatoria que tienen después de la ovulación. Después de todo este tiempo que hemos venido tratando de dilucidar la evolución o la genética y la epigenética y el desarrollo del cáncer de ovario, nosotros nos dimos cuenta que llegamos tarde. Toda la parte de la medicina llegó muy tarde para esta enfermedad y es una enfermedad que a pesar de lo que lo que les decía al principio, tenemos tratamientos nuevos, manejos quirúrgicos nuevos, medicamentos nuevos,
se les puede dar quimioterapia, inmunoterapia, cirugía, quimioterapia neoadyuvante, quimioterapia adyuvante, terapia target, hormonoterapia, los IPARP, todo esto. Vemos que estas pacientes, y desafortunadamente e infortunadamente, estas pacientes van a tener una recaída a futuro. Uno de los principales pronósticos que se va a tener para la evolución de esta enfermedad, obviamente, es el estadio. Pero los estadios, la única forma que nosotros tenemos para saber en qué estadio se va a encontrar, y casi siempre lo que les estoy hablando es de los epiteliales, es dependiendo de los hallazgos a nivel del abdomen. Uno puede basarse con imágenes. En las imágenes uno puede hacerles una valoración o una estadificación, más sin embargo necesita una histopatología para de esta manera poderle poner nombre y apellido y así tener una certeza diagnóstica de qué tipo de tratamiento se le puede ofrecer o se le puede proponer al paciente. Más sin embargo, como ustedes vieron, secundaron el estudio Mito 13 en Italia del Instituto de Roma y la doctora Ana Fagotti. Ella se ideó una clasificación por vía laparoscópica teniendo en cuenta 7 puntos. Entonces, la idea de los 7 puntos se califica de 0 y 2 si llegara a estar comprometido o no. Vemos que son los diafragmas, la superficie hepática, la superficie gástrica, el peritoneo, la raíz del meso, toda la parte del peritoneo abdominopélvico. Esto idealmente es lo que nos lleva a nosotros a decir si la paciente es o se beneficia de un rescate quirúrgico de citorreducción primaria o si la paciente, después de que tenga 8 puntos o más, o si la paciente se beneficia de darle mejor una quimioterapia neoadyuvante antes de. Entonces, si tiene más de 8 puntos, se va para la quimioterapia neoadyuvante. Si tiene menos de 8 puntos, idealmente la paciente se beneficia de una cirugía de upfront o cirugía de entrada, una citorreducción primaria. Entonces, en el orden de ideas, si la paciente llevaba una citorreducción primaria, tú lo que haces es una citorreducción, tratar de quitar toda la cantidad de enfermedad lo que más puedas para dejarla en R0. Siempre la idea de cualquier tipo de cirugía oncológica es llevar a R0 al paciente, ya que esto es directamente relacionado no solamente con pronósticos, sino con disminución de recaída o progresión de enfermedad. Obviamente va a tener una mejor acogida y mejor receptividad con la parte quimioterápica. Si la paciente obviamente tiene un puntaje por encima de 8 puntos de el score de resecabilidad de Ana Fagotti, y la paciente se va a beneficiar entonces de quimioterapia. Y lo que está escrito son 4 estudios que hablan de la neoadyuvancia. El que ustedes hablan y el primero que sacó esto fue el estudio de Bergot, pero también está el Scorpion de Ana Fagotti, el EORTC y el último que es el de Suzuki, es un japonés. Entonces, la idea es lo siguiente. Tú la llevas a una quimioterapia neoadyuvante. Normalmente tú tienes que llevarla de 4, 5 ciclos, pero hay incluso secundario a, ustedes se han dado cuenta todos los problemas que tenemos ahora con la parte de la prestación de los servicios de salud y la demora en la prestación no solamente de los servicios de cirugía, sino también de quimioterapia y radioterapia. Entonces las pacientes a veces se demoran en iniciar su quimioterapia neoadyuvante. También entonces, teniendo en cuenta esto, la idea es que después nosotros las tratamos de llevar entre el cuarto y sexto ciclo, que está escrito hasta el cuarto ciclo, pero tú la puedes llevar de 4 a 6 ciclos. El estudio francés del Cronus habla que tú la puedes llevar hasta 6 ciclos sin alterar incluso ningún tipo de la progresión de la enfermedad y pues la paciente se va a beneficiar posteriormente de haber terminado la quimioterapia neoadyuvante, llevarla a una citorreducción. Hay 2 tipos de citorreducciones de armamento que nosotros utilizamos. Esto obviamente lo utilizamos para pacientes que para la estadificación que ustedes vieron serían por encima del 3C. Estas son las pacientes que se van a beneficiar de una posterior cirugía de salvamento o cirugía de rescate quirúrgico. Tú le puedes hacer una citorreducción de intervalo o una HIPEC intervalo para cáncer de ovario. ¿En qué consiste la cirugía de citorreducción? La cirugía de citorreducción de intervalo es exactamente la misma que la citorreducción de upfront o la cirugía primaria, que es la resección de todo lo que se encuentre comprometido por lesiones tumorales. Tú tienes que hacer
quitar si es necesario peritoneo, si es necesario intestino, si es necesario hacer una omentectomía total, si es necesario hacer la histerectomía, salpingoforectomía, linfadenectomía pélvica, paraórtica. Eso es lo que hacemos en la cirugía de upfront. Más sin embargo, en las cirugías de intervalo no se hacen linfadenectomías sistemáticas, se hacen cirugías de unas linfadenectomías bulky. ¿Por qué? Secundario, obviamente, al estudio Lion de Philipp Harter, un alemán, el cual él dijo que no hay ningún tipo de beneficio en el pronóstico de las pacientes que van a ser llevadas a cirugías de rescate quirúrgico después de la quimioterapia. Eh, la idea de estos pacientes es, después de haber sido llevadas a estos procedimientos, volverlas a valorar y de acuerdo a lo que se va a encontrar en el reporte de la patología, así sea cirugía de entrada, una de upfront o una cirugía de intervalo o una cirugía de rescate con HIPEC, es el momento con la patología en la consulta externa donde tú te das cuenta qué estadio era. Entonces ahí es donde ves si tenía o no tenía ganglios, si tenía o no tenía peritoneo, si tenía o no tenía el aumento comprometido, si tenía o no tenía los diafragmas, porque si tú no quitas la enfermedad, pues no vas a saber cuáles son los órganos que van a estar comprometidos y no vas a poder meterla dentro de la estadificación. Normalmente este tipo de estadificaciones uno habla a nivel mundial de alguna estadificación y casi siempre ustedes se dan cuenta que son estadificaciones que van cambiando para que todo el mundo hable el mismo idioma. Eso es lo importante de las estadificaciones y por eso es que muchas veces las van cambiando y las van actualizando dependiendo obviamente a las nuevos estudios moleculares, estudios genómicos que se van haciendo cada 2 años, secundario obviamente a los hallazgos de los diferentes hospitales o centros de alto volumen para cáncer de ovario. Normalmente las pacientes, después de haber sido llevadas a la cirugía, y si tú ves en la patología que efectivamente sale con lesiones neoplásicas, cáncer de ovario epitelial, el que nosotros más manejamos, el seroso de alto grado, estos son los que se benefician para pedirles pruebas de BRCA1 y BRCA2, ya que en Colombia son los únicos que están autorizados por el ministerio para solicitar las pruebas genómicas, BRCA1 y BRCA2. ¿Con qué fin? Con el fin de que si la paciente llegara a futuro o llegar a tener una progresión de la enfermedad o recaída, uno poder ofrecer una terapia IPARP, ¿vale? Entonces, después de haber hecho esto, la paciente se beneficia de una quimioterapia adyuvante. La idea es completar, si no se han completado los 6 ciclos, o si no, se le da una terapia de mantenimiento. En los cánceres o en las patologías neoplásicas malignas de ginecología oncológica, nosotros utilizamos lo que es el carboplatino y el paclitaxel. Bueno, después de esto, la idea es que la paciente va a entrar en un seguimiento y el seguimiento los primeros 2 años se hace cada 3 meses. ¿Por qué cada 2 años? Los primeros 2 años es tan corto el seguimiento porque es cuando más pueda llegar a tener una progresión o una recaída de la enfermedad. Y nosotros tenemos que valorar, obviamente, secundario a la respuesta a la quimioterapia. Hablamos entonces de pacientes que en los primeros 6 meses se portaron muy bien, no recayeron, pasó un año, se portaron muy bien, no recayeron y puede que recurran o recaigan al año. Estos pacientes después del año se llaman unas terapias o que son pacientes con sensibilidad a los platinos, son platinos sensibles. Más sin embargo, las pacientes que van a presentar algún tipo de recaída o recurrencia los primeros 6 meses son las que llaman platinos resistentes y entre los 6 meses al año son las platinos refractarias, ¿vale? Después de esto, tú vas a ver, obviamente, si van a recaer, ves si es un seroso de alto grado, si se le pidió el estudio mutacional, si la paciente está mutada. Las que están mutadas les va mejor. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad de ofrecérseles el IPARP. Las que no están mutadas ya no se les puede ofrecer el IPARP porque no hay ningún tipo de mutación, más sin embargo ya sí se van a fijar entonces de una rotación del quimioterápico y la gran mayoría de veces se empieza con doxorubicina. Los primeros 2 años son cada 3 meses, del año 2 al año 5 son cada 6 meses y del año 5 en adelante es anual. Entonces, la idea con estas pacientes es tener una vigilancia estricta con marcador tumoral e imágenes
La idea es también una valoración y de estas pacientes si se va a llevar a algún tipo de cirugía primaria o de intervalo o HIPEC, hacerlo en los grupos e idealmente en los grupos en hospitales que manejen alto volumen de cáncer de ovario, que lo hagan todos los días, todas las semanas, que estén familiarizados con las técnicas quirúrgicas y que sepan las evoluciones y que sepan manejar no solamente la cirugía y la técnica, sino también las complicaciones. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, la doctora Julia, la doctora Martín, la doctora Ayala, ¿qué otra de las doctoras me falta? Yo una pregunta. ¿Quién Eh, eres? María Fernanda Martín. Ah, aquí, hágale. Listo. En pacientes que tenemos cáncer que inicialmente no fueron candidatas a llevar a reducción o que le damos manejo neoadyuvante y no responden de forma adecuada al tratamiento, ¿qué factores consideramos o qué pacientes son candidatas a llevar a una intervención quirúrgica para reducir la carga tumoral? Ninguno. Una paciente que a ti no te mejora después del inicio de la quimioterapia neoadyuvante y puede que mejore el CA-125. Esos son los casos que nosotros operamos en Medellín. El CA-125 como un factor directo de valoración, no solamente de carga tumoral, sino también de respuesta al tratamiento, nos sirve para valorar efectivamente estas pacientes cómo se comportan. El CA-125 va a disminuir, entonces tú la llevas y la programas para tratar, obviamente, de ofrecerle la mejor opción al paciente, que es una citorreducción. La llevas al quirófano y nosotros, en nuestra experiencia, lo que hacemos es una cirugía por una mini laparotomía transumbilical aproximadamente de unos 8 a 10 centímetros para poder ingresar la mano. Ingresamos la mano a través del abdomen y volvemos y hacemos una valoración en ese momento, tocando de nuevo toda la parte de los órganos, los diafragmas, la superficie hepática, el vaso, la superficie gástrica, el aumento, el transverso, el ascendente, el descendente, la raíz del meso, el intestino delgado, todo el peritoneo y lo más importante es ver, sobre todo en estas pacientes con quimioterapia, si tiene o no tiene compromiso del meso del intestino delgado, ya que este es una de las contraindicaciones para llevar a citorreducción óptima a una paciente. ¿Te respondí la pregunta o no? Sí, señor, muchas gracias. ¿Alguien más va a preguntar algo? Julia Basalo. No, doctor, todo muy claro, muchas gracias. Pregunte algo, por favor, o si no, la doctora ya la que pregunte o yo le pregunto. Ay, que yo le pregunto. Bueno, pregunte. A ver, mi pregunta es la siguiente. Nosotros llevamos a la paroscopia para hacer Fagotti a las pacientes que en las imágenes, resonancias, vemos que tienen sospecha de carcinomatosis peritoneal, que tienen compromiso pues de las estructuras de los 7 puntos que ya hablamos, ¿cierto? Que nosotros decimos como tal vez no es tan bueno hacerles una citorreducción upfront. Pero entonces, ¿qué pasa con muchas de las pacientes que hemos operado? Que en las imágenes no nos reportan las carcinomatosis peritoneales, que no nos reportan que tienen comprometido, por ejemplo, las superficies hepáticas o incluso el hígado, y luego abrimos y es como, bueno, ya estamos acá, ya igual les vamos a quitar la masa, pero pues no es exactamente lo que deberíamos hacer. Y pues es un fallo por el equipo pues de imagenología y radiología, por lo que pues no tenemos la junta de tumores. Entonces, como ahí en ese caso sí se debería siempre quitar la masa, así no vayas a dejar igual la paciente en el reserva y no debería ser lo que vas a hacer cuando inicialmente la hubieras en una laparoscopia solamente calificado en el Fagotti. Claro. Entonces, ahí tú puedes abordar al paciente de varias maneras. En principio, lo que hablamos, llenarse de razones con imágenes. Tú puedes pedir resonancias, pero si no tienes, pues tienes que pedir es una tomografía. Las imágenes más avanzadas que la ecografía, hablemos de tomografía y resonancia, nos sirven no para valorar la parte anatómica de la masa, porque esa ya la sabemos con la ecografía. A lo que a nosotros nos interesa es ver si tiene un componente metastásico, un compromiso más allá del abdomen superior. Dígase los diafragmas a nivel del pericardio, a nivel de el hígado, a nivel del estómago. Muchas ocasiones, obviamente, ustedes saben que el rendimiento de la tomografía para ver lesiones es que no las pilla por debajo del centímetro.
¿vale? Y la resonancia por debajo de los 0,6 milímetros. Muchas ocasiones, pues no lo van a lograr evidenciar adecuadamente, secundario a que la imagen no lo demuestra, de pronto la enfermedad no tiene un compromiso tan masivo como quisiéramos para que se viera en las imágenes y entramos a hacer una laparotomía. Idealmente estas pacientes lo que se benefician es si tú puedes y logras realizar una resección solamente de una lesión tumoral, es suficiente porque es como si le hubieras hecho una laparoscopia, pero muy grande, a través de una laparotomía, ¿sí? Pero es exactamente igual, e incluso no está contraindicado, los franceses siempre les hacen laparoscopia a todas las pacientes, y también los argentinos lo que hacen es, hacen incluso tomas de biopsias y estadificaciones con laparotomías, después de que hacen una estadificación con PCI, o también le hacen meten las dos, el PCI y el Fagoti, toman biopsias y cierran al paciente y lo recuperan, y este paciente va a ser después llevado a una neoadyuvancia si es el caso. Si tú ves que efectivamente lo puedes hacer y es factible dejarla en R0, se deja en R0. De lo contrario, es como si lo que sacaras fuera una biopsia, así sea muy grande, quitaras muchas cosas, pero termina siendo una biopsia, si no termina siendo un R0. ¿Alguien más? Mentira, yo sí tengo una pregunta. Pregunte, doctora, por favor. Las pacientes que, por ejemplo, son candidatas a llevar a una citorreducción upfront, por ejemplo, que tienen, sí, no sé, un índice de Fagoti de 2 de 4, ¿usted qué opina, digamos, de esas pacientes en la misma, o sea, se llevan a la laparoscopia, se ve que esas pacientes pueden ser llevadas a una citorreducción upfront? ¿Usted qué opina, digamos, de primero evaluar cómo están, por ejemplo, nutricionalmente las pacientes, repletarlas, ya sea por nutrición parenteral, enteral, como para que si en la citorreducción, digamos, hay que hacer una anastomosis o algo así, todo salga mejor? O sea, ¿usted qué opina, digamos, hacer la laparoscopia y esa citorreducción upfront, programarla luego cuando la paciente esté como en condiciones más óptimas? No, tú tienes toda la razón. Ese sería el mundo ideal y el escenario por la mejor escena de toda la película, que es que esté en las mejores condiciones funcionales, ¿sí? Mas, sin embargo, tú te das cuenta del volumen que manejamos nosotros, entonces, en algunas ocasiones, esa espera no nos sirve ni a nosotros ni a ellas. Idealmente, lo que nosotros tratamos de hacer es hacerle cirugía laparoscópica de estadificación quirúrgica a todas las pacientes que tenemos sospecha. Y por eso es que algunas las vemos con imágenes, las vemos con marcador y hacemos una propuesta quirúrgica de entrada por vía laparotómica. Pero la gran mayoría, para que tú estés tranquila y puedas dormir muy bien, le hacemos laparoscopia. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, alguna pregunta? Algo muy puntual ya sobre la recaída, y es que, pues si bien sabemos que la primera línea de tratamiento para las recaídas en el cáncer de ovario suele ser la quimioterapia, no el manejo quirúrgico, ¿en qué casos yo podría pensar en llevarla a un manejo quirúrgico a mi paciente? Está silenciado. Aló, ¿me escuchas ahora sí? Ahora Tú me sí, estás hablando de cuáles son las indicaciones de rescate quirúrgico en pacientes con una recaída tumoral, ¿cierto? producción secundaria. Entonces, estas pacientes, las que tienen indicación de un rescate quirúrgico, idealmente, lo que está descrito son las que tienen una oligometástasis. ¿De qué estamos hablando? De las que tienen una lesión, la cual está muy bien circunscrita y sabemos con imágenes y con el marcador más o menos dónde se pueda localizar y de dónde puede estar y qué se puede hacer, ¿vale? Estas son el mejor escenario para llevar a un rescate quirúrgico. Las pacientes que tienen una enfermedad o una progresión que no han respondido muy bien a la quimioterapia no se van a beneficiar de ningún tipo de rescate quirúrgico, más sin embargo, porque no vas a llevarlas no vas a volverlas a dejar sin enfermedad, y muy por el contrario vas a tener un alto riesgo de complicación. Martín, ¿te respondí? Sí, señor, gracias.
¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Ya eran 29, ya van 19, los otros ya se cansaron, o me imagino que se fueron a ver el noticiero. Bueno, a ver qué pasó por allá en Europa porque les quitaron la luz. Entonces, después de esto, les agradezco, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al grupo de GIOG de la Universidad del Rosario. Las felicito, una excelente presentación, una muy buena revisión. Estoy atento. Nos encontramos obviamente en el servicio de ginecología oncológica del Hospital Universitario de Mayor Mederi, en asociación con la Universidad del Rosario. Están bienvenidas al servicio cuando ustedes quieran rotar y cuando, si quieren algún o tienen algún tipo de pregunta, con muchísimo gusto estamos a la orden. Por el momento no me queda sino darle las gracias a todos los que se conectaron, gracias a las doctoras y espero que pasen una muy, muy linda noche. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Muchas gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Chao. Gracias, descansen.